Neximo, BAI, IAD, presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiaby. Equipo, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Como siempre, arrancamos nuestro podcast, el podcast de inversiones inmobiliarias. Como saben, cada semana nos gusta poder reunir a los expertos del sector inmobiliario para platicar de todo lo que está pasando en este sector, y hay un montón de innovaciones y de novedades. La semana pasada hicimos un especial arrendamiento en el cual invitamos a expertos, representantes de este sector, una persona que representaba más el lado de las marketplaces, una persona que representaba más el lado de las pólizas jurídicas tradicionales, y Rodrigo Barrera, que está con nosotros hoy en el podcast para platicar de nuevas formas de poder proteger el riesgo a través de su plataforma Hammock. Así que, Rodrigo, un gusto saludarte. Para todos los que nos escuchan, tú y yo nos conocemos ya desde hace tanto tiempo, desde mi época en Viva Anuncios. Me acuerdo que habíamos platicado, tenemos algunos amigos además en común, y la verdad es que me da mucho gusto tenerte en el podcast porque traes una trayectoria muy particular. Así que primero me gustaría que nos puedas explicar en detalle tu trayectoria, ¿ok? Y por supuesto, pues te dejo la palabra. Bueno, cuando trato de explicar mi trayectoria en detalle, me desbordo en más de un podcast, Karim. Entonces, no voy a ser tan detallista. No, y es broma, es broma. Lo que pasa es que la realidad es de que he estado haciendo muchas cosas en mucho tiempo. Ya no me cueso al primer hervor, como decimos, ¿no? Ya tengo mis buenas décadas debajo del brazo, ¿no? Digo, antes de un poquito platicarles cuál es mi trayectoria, pues no olvidar dar las gracias, ¿no? Dar las gracias por la invitación, ¿no? Y el gusto de platicar contigo en este podcast. Pero bueno, yo soy ingeniero industrial de profesión, estudié en la Universidad Iberoamericana, viví en varias ciudades, ¿no? Mi vida y mi familia me llevaron pues por todos lados de la República. Entonces, pues siempre tuve yo ¿cómo se llama? Una cultura nómada, ¿no? Como que no estaba yo acostumbrado a echar raíces en el mismo sitio, y eso también me hizo a lo mejor pensar que tenía que cambiar en mi, digamos, pues ámbito profesional de manera constante, ¿no? Entonces, para mí el cambio es una constante. Ese es un dicho muy trillado, pero pues yo la realidad es que predigo con ese ejemplo. Y pues estuve mucho tiempo haciendo cosas de trading, ¿no? En bancos, ¿no? También estuve haciendo administración de riesgos. Otra parte de mi vida estuve como funcionario público en el Infonavit, ¿no? También estuve haciendo cosas de consumer product goods, ¿no? De bienes de consumo en Grupo Modelo, ¿no? Muy ligado a temas de planeación, a temas de finanzas, a temas de inversiones, ¿no? Y en la última etapa de mi carrera, ya después del Infonavit, también pasé por la consultoría de marketing y sustentabilidad y cosas así. Pues decidí emprender, ¿no? Porque en una parte de mi vida que me fui a estudiar un posgrado a Estados Unidos, a la Universidad de Stanford, ¿no? En ingeniería, pues tuve una experiencia, un roce con el emprendimiento tecnológico, y no fue muy buen año. Me dio la oportunidad de trabajar un año en esa experiencia de emprender en tecnología, pero me quedé con las ganas, con el gusanito, y por ahí de 2015, estando en Vancomer, pues se presenta la coyuntura de decidir qué hacer de mi vida profesional nuevamente, y pues digo, oye, pues yo siempre he tenido ganas de emprender, y lo voy a hacer ahora sí, ¿no? Entonces, empecé con el tema de inversiones inmobiliarias, precisamente así como se llama tu podcast, ¿no? En el mercado de vivienda en renta, que yo tenía muy, muy bien detectada la necesidad amplia y latente en este país de generar más vivienda en renta y mejor diseñada. Y entonces me lanzo a hacer un fondo de inversión de vivienda en renta, pues prácticamente de amigos y familiares. En inglés le llaman friends and family, y le agregan el fools, ¿no? Que creen en la expectativa que uno les puede generar, ¿no? Y a partir de esa experiencia invirtiendo en inmuebles habitacionales para renta, me empiezo a involucrar en el tema tecnológico, ¿no? Donde veo que los arrendamientos
requieren mucha tecnología para hacer lo más efectivos, lo más fluidos los procesos, ¿no? Entonces, empiezo a ver un chorro de áreas de oportunidad y ahí es donde detecto pues que una de las principales áreas de oportunidad para resolver el tema de arrendamiento, que afectaba también las inversiones que yo estaba haciendo, era lo que llamamos la brecha de desconfianza entre el propietario y los inquilinos, ¿no? Resulta que la gran mayoría de los propietarios de este país pues son, digamos, personas independientes, son propietarios particulares, que no nacieron con ninguna formación de administración de riesgos, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar en rentarle un perfecto desconocido sin desconfiar de él, ¿no? Y es muy natural desconfiar de la gente que no conoce uno, ¿no? Eso es parte de nuestra naturaleza. Y entonces, pues lo que yo dije es, vamos a hacer que esta aplicación tecnológica que se llama Hammock ayuda a los propietarios y a los asesores que ayudan a estos propietarios a resolver esa brecha de desconfianza que impide que hayan muchas más transacciones inmobiliarias de renta en México. Nosotros tenemos muy bien identificado que pues prácticamente estamos a la mitad del camino en términos de penetración de mercado de rentas, ¿no? Si nos comparamos con otros países más avanzados en mercados de renta como Colombia, como Brasil, ojo, no son muy distintos a nosotros en términos de economía, pero sí son muy distintos en términos del mercado de renta y nosotros estamos bastante retrasados respecto de esos países, ¿no? De hecho, te quería preguntar esto porque yo he pasado casi 10 años en Inglaterra y me acuerdo que atendía regularmente lo que se llamaban PIN meetings, Property Investor Network. Y ahí la figura del landlord, la figura del inversionista propietario era muy definida. De hecho, había hasta como soluciones fiscales, ventajas fiscales para los propietarios, justamente porque el gobierno quería incentivar a que haya más propiedad construida por el sector como privado que está puesto en renta. Y me he topado con propietarios que empezaban con una propiedad y que acababan con 100, 200 propiedades en renta, para darte una idea. ¿Estás de acuerdo que aquí en México no hay esta cultura de la inversión en renta tan desarrollada? ¿O sí hay figuras que no son, por supuesto, las fibras o los inversionistas institucionales, quizás como las grandes empresas? Pues mira, institucionales definitivamente apenas vienen llegando y además entraron por una parte del mercado que no necesariamente les ha dado los mejores resultados. Digamos que la estrategia de los institucionales fue descremar el mercado de rentas e irse sobre las rentas caras, pero resulta que con lo que ha sucedido pues a nivel global, ¿no? Esas rentas la han padecido, ¿no? Entonces, eso ha hecho que los institucionales hayan detenido su programa de expansión, y pues bueno, ahí quedó el tema de la inversión institucional. Y por otro lado están los huecos que pueden llenar las grandes masas de propietarios particulares que pueden tener un interés de invertir, y ahí no les ha ido mal, ¿no? Es claramente que quien tiene un inmueble a lo mejor busca comprarse 2 o 3, pero hacen falta 2 elementos que son súper importantes, ¿no? Bueno, 3 elementos yo diría. Uno es el tema de esta brecha de confianza que existe, de decir, oye, pues en la medida que yo siga comprando propiedades y las ponga en renta, pues cómo sé que no me van a dejar de pagar, ¿no? Entonces, ahí es donde alguien dice, oye, yo estoy jugando a la ruleta rusa, me voy a comprar nada más una propiedad porque no quiero yo concentrarme demasiado en ese riesgo de que me dejen de pagar. Por otro lado está la parte financiera, ¿no? El tema de que en otros países sí hay facilidades de préstamos para hacerse de más inmuebles, aun cuando no los vayas tú a ocupar. Y aquí, tristemente, los bancos no te prestan para más inmuebles si no les demuestras que tú vas a ser el habitante. Ahora, cosa paradójica, ¿no? Muchas veces cuando uno pierde el empleo, pues deja de pagar la hipoteca, ¿no? Y en cambio, cuando tú pones en renta un inmueble y máxime si además tienes varios inquilinos, ¿no? En donde diversificas la fuente del pago de la renta, pues el banco debería estar más confiado en que esa sea la fuente de pago de la hipoteca
que el que tú estés sentado viviendo sobre el inmueble. Entonces, los bancos todavía tienen que evolucionar en este país para acompañar el apetito de inversión que podría venir cuando Hammock o otras empresas como Hammock resuelven el tema de la desconfianza. Pero finalmente hay otro tema que también es el gran elefante en la habitación, que es el tema fiscal, ¿no? Que es, oye, si yo me compro muchos inmuebles que producen todo este ingreso por arrendamientos, ¿cómo le voy a hacer para no pagar impuestos? Porque ese es el objetivo del que parte alguien que compra un inmueble, ¿no? Es decir, oye, si el 90 y tantos por ciento de los propietarios, porque esa es la estadística, de un departamento en renta, no paga impuestos, ¿por qué yo voy a ser de los 10% que sí paga, ¿no? Entonces, ahí es donde precisamente hace falta educar, ¿no? Financiera y fiscalmente a los inversionistas, porque resulta que cuando tú compras un inmueble, para ponerlo en renta, hay muchas facilidades que hacen que el pago de impuestos sea, pues yo te diría, menor al 7% de tu ingreso en el peor de los casos. Y ahorita con el régimen simplificado de confianza, este que acaban de sacar, ¿no? Inclusive eso bajó al 2,5% de tu renta en el peor de los casos. Entonces ya no hay pretexto real o como tal para no querer ser comprador inversionista de un inmueble, pues digamos, por el tema de tener que pagar impuestos. Ya eso ya no es justificación, pero ahí están las otras dos, el tema de la administración del riesgo de los arrendamientos, que ahí pues queremos nosotros hacer mella en ese asunto, y el tema del financiamiento para poder comprar los más inmuebles con el capital que tengas, estirar tu capital, ¿no? Sí, yo veo muy bien, es que lo que hice yo en Europa ha sido exactamente esto. Compro una propiedad, demuestro al banco que tiene una renta, el banco toma 70% de esta renta como un ingreso adicional, me lo agrega al valor, a mi sueldo esencialmente, mi capacidad de endeudamiento, y es una mecánica que puedo ir repitiendo. Si las propiedades generan un cash flow positivo, esencialmente puedo aumentar mi capacidad de endeudamiento, y si no puedes tener 50 préstamos de manera individual, en algún momento puedes convertirte en una figura de empresa y en este caso, pues multiplicarlo. Dale a tus clientes la mejor póliza jurídica del mercado, ahorrándoles miles de pesos al mismo tiempo. La póliza jurídica que ofrece Gestia protege el inmueble del arrendador y los bienes del arrendatario. Entra a www.gestiaplp.com.mx o contáctanos al 55 39 48 20 94. Gestia, la mejor póliza en arrendamiento a tu alcance. Quiero que toquemos justamente dos elementos que acabas de mencionar. Primero, entremos en el detalle de lo que hace Hammock, para que quede bien claro. Y después aprovechemos tu experiencia en desarrollar fondos de inversión, especialmente para rentas, para dar un poco de perspectiva a todos los que podrían estar interesados en este asunto sobre, pues, cuáles son los rendimientos y la dirección. Pero tomemos Hammock. ¿Cómo se diferencia Hammock de la oferta de protección jurídica que existe aquí en el mercado? Ya hay pólizas, hay empresas que garantizan las rentas, hay empresas como la tuya que hacen una evaluación. Cuéntanos. Mira, yo me iría más allá de la protección jurídica. Yo hablaría en términos generales de la protección de riesgos de arrendamiento. Entonces, el riesgo de arrendamiento existe desde que una persona puede no pagarte, ¿no? Por un lado, y la otra persona puede irse. O sea, hay dos riesgos de arrendamiento que nosotros vemos, que es el riesgo de vacancia o desocupación de un inmueble y el riesgo de incumplimiento, ¿no? Entonces, el riesgo de desocupación sí se puede remediar, ¿no? Uno diría, oye, ¿cómo le haces para cubrir riesgos de desocupación? Juntando varias propiedades a través de una mutualidad que nosotros le llamamos el club de rentas, ¿no? Entonces, cuando varios propietarios entre sí quieren no quedarse sin flujo, independientemente que su propiedad esté ocupada o no, se pueden juntar y hacer una mutualidad. Y esta es una figura que te cubre ante el riesgo de que tu propiedad particularmente se quede vacía. Entonces, esa es una figura que es harina de otro episodio,
Esto es lo mismo que el pool de rentas que usas en un condo hotel, por ejemplo, me imagino. Exactamente, pero aquí juntas propiedades que pueden ser un poquito distintas unas de otras, ¿no? Nosotros en este experimento que hicimos de club de rentas llegamos a juntar pues casi un centenar de propiedades que estaban en distintos lados de la misma ciudad, que en este caso era la Ciudad de México. Ahora, esa historia acabó en la disolución de la mutualidad y ahí te puedo decir de manera muy rápida que ahí aprendí una lección bien importante, que es la diferencia entre lo racional y lo psicológico en la toma de decisiones de los clientes. Club de rentas era una decisión muy racional, o sea, sí hacía sentido, pero en la parte psicológica la gente no entiende qué pasa cuando su renta se promedia con otras, ¿no? Sí. Y entonces siempre había... Me imagino que están todos midiendo su tasa de retorno personal, pensando en cómo la pueden maximizar ellos, ¿verdad? Exacto, entonces siempre está el second thought, ¿no? El impulso, la corazonada de cómo me hubiera ido si no hubiera entrado aquí y si yo estoy subsidiando o estoy siendo subsidiado. Entonces, la realidad es que el club de rentas tendría que evolucionar en algún momento a un concepto que yo le llamo de iRenter, donde llega un cuate y te dice, yo te pago renta independientemente de lo que pase y yo me encargo de todo lo demás a partir de ahí. Pero ese iRenter pues todavía está en ciernes la idea y se necesita mucha data y muchos deep pockets y escala para poder lograrlo. Pero el lado de riesgos de incumplimiento, ¿no? Que es la otra preocupación de un propietario arrendador, sí es atendible. Y es atendible de dos maneras. Cuando hablamos de riesgo, hablamos de la probabilidad de incumplimiento y la severidad de la pérdida, ¿no? O sea, qué tan probable es que te dejen de pagar y cuánto te va a costar remediar la situación, ¿no? Entonces, para ello existen varios instrumentos que pretenden cubrir ese riesgo de incumplimiento. Unos son las pólizas jurídicas, otros son las fianzas y otros son los servicios de cobranza garantizada, que en esa categoría es donde caemos nosotros, ¿no? Y por ahí hay una fianza especial que se llama seguro de caución, que hay una empresa que es pionera en ese tema que se llama Novo, ¿no? Entonces, ¿cómo se distingue? Bueno, y están los avales, ¿no? Que esa es la figura tradicional. Entonces, ninguna de estas empresas es aseguradora, ¿verdad? No funciona bajo el mismo régimen de aseguradora con capital. Novo sí. Novo es sí. el primer seguro de caución que varía de una fianza. En inglés, las fianzas, bueno, hay unos que se llaman surety bonds, y ya no me acuerdo cómo es la figura, pero sí caen dentro del mundo de los seguros. Las fianzas y los seguros de caución caen dentro del mundo de los seguros, pero la diferencia es que una fianza pide una propiedad en garantía, como un aval, ¿no? Entonces, si tú quieres contratar una fianza, te van a decir, oye, tráeme a alguien obligado solidario que ponga un bien inmueble para que yo sea el que cubra los platos rotos, ¿no? Entonces, pues eso no te quita el tema de tener que conseguir a alguien que ponga esa propiedad. Ahora, las fianzas lo que resuelven es que tú puedes pedir una propiedad en otro lado del país, ¿no? Entonces, si vienes del extranjero, si vienes de provincia a la Ciudad de México y solamente conoces gente en tu ciudad natal, sí le puedes pedir el favor de que ponga una propiedad para que la fianzadora garantice el cumplimiento de pago de un contrato de arrendamiento. Pero el problema es que los avales ya no existen como existían antes en abundancia, son una especie, decimos, en peligro de extinción. Y entonces, pues las afianzadoras están limitadas al número de avales que existen. Luego viene el tema de las pólizas jurídicas, que las pólizas jurídicas no reducen la probabilidad de que alguien incumpla, pero sí buscan reducir el costo o el daño del incumplimiento. ¿Cómo? Resolviendo las controversias de arrendamiento, los juicios, las peleas, de manera legal, en un juzgado, ¿no? Entonces, ¿qué es una póliza jurídica? Un seguro de asistencia legal, en donde dices, en el momento en que yo contrato una póliza jurídica, yo sé que ya no voy a tener que pagar más, quizá un deducible pequeño. ¿Para qué? Para que un abogado se haga cargo de mi problema. El tema con las pólizas jurídicas son varios. Es que por un lado pueden ser intimidantes para el inquilino, el que tú le digas, yo ya tengo contratado al abogado que te va a demandar y además te voy a hacer pagarlo a ti. Eso genera mucho resquemor, mucho resentimiento, que a la postre se puede traducir en un comportamiento de pago negativo, no positivo.
Por otro lado, cuando pones en acción las pólizas jurídicas, mi abuela decía que músico pagado toca mal son, ¿no? Entonces, ya cobraron por Adela sus honorarios y ya no tienen ningún incentivo de remediar la situación lo antes posible. Entonces, van medio arrastrando los pies para no gastarle, ¿no? Y esperando que el inquilino se salga o se ponga al corriente, ¿no? Entonces, yo prefiero contratar abogados caso por caso para que me resuelvan con la zanahoria correcta en el menor tiempo posible la controversia de arrendamiento. Y por otro lado, casi nunca recuperan rentas caídas, ¿no? Si acaso recuperan tu inmueble, que es lo más importante para que lo puedas poner en renta nuevamente, pero las rentas caídas no. Entonces, nosotros en Hammock, de hecho, hicimos un análisis comparativo de aval, pólizas jurídicas, estos seguros de caución y fianzas, ¿no? Versus nuestra solución para demostrar cómo se comparan en términos de ingresos por arrendamiento, ¿no? O sea, cuánto ganas de rentas por contratar con aval, contratar con pólizas, confianzas, etcétera, etcétera. Y lo que vimos es que por este lado de probabilidad de incumplimiento y severidad de la pérdida, que es el riesgo de arrendamiento, y por el lado de qué tan rápido puedes rentar o encontrar un inquilino que cumpla con las condiciones requeridas por cada alternativa, la combinación de esas dos cosas, tiempo de ocupación o tiempo de renta y riesgo de rentas caídas y recuperación de rentas, ¿no? Pues vimos que nosotros, con nuestra solución, que es una solución que cobra la renta y además de cobrar la renta desde el día 1, la garantiza en caso de que un inquilino se retrase, vimos que nuestra solución ofrece, versus un aval, entre 27 y 40% más renta, ¿no? Otra vez. ¿Lo cobras dentro de la mensualidad, es decir, de la renta? ¿Es un incremento o es una pequeña contribución de parte del propietario? Sí, sobre una renta me fui muy rápido en describir todo lo que no es Hammock. Y perdón, me acabo de caer en cuenta. Entonces, Hammock lo que hace es perfilar inquilinos desde antes que rente con su propia tecnología elaborada a lo largo de los últimos 6 años que hemos tenido experiencia administrando y protegiendo contratos, ¿no? Entonces, con esos datos nosotros desarrollamos nuestras propias fórmulas o algoritmos que le llamamos Rent Score, que nos permite evaluar si una persona es sujeta o no de renta. Posterior a esa evaluación, donde no bateamos a mucha gente, tampoco es muy restrictiva nuestra evaluación, 9 de cada 10 califican con nuestro Rent Score, nosotros decidimos ser quienes hacen el contrato y lo cobran. Desde el día 1, Hammock cobra como un servicio implícito en la garantía, en el costo de su garantía, el cobrar la renta. ¿Para qué? Para que un fuego no se vuelva un incendio y ya sea demasiado tarde apagarlo. Fiscalmente no tienes impacto, entonces puedes cobrar ingresos por terceros sin que sea considerado tu ingreso, ¿verdad? Exacto, eso es bien importante. Ahora, hay mucha gente que también, pues digo, mira, se justifica, ahora sí que todo mundo la cuenta como le va en la feria, ¿no? Dicen la mula no era arisca hasta que le hicieron, ¿no? Entonces, hay muchos propietarios que tienen desconfianza de que la renta pase por una cuenta que no sea de ellos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la alternativa de hacer cobranza en cuenta de terceros y garantizarla. ¿Cómo? A través de la funcionalidad que permite ya la tecnología de Open Banking. Open Banking es una tecnología que te permite consultar los movimientos de cualquier cuenta de banco que no es tuya. ¿Para qué? Para efectos precisamente de auditoría, de servicios de este tipo de garantía. Entonces, nosotros ya podemos garantizar rentas que no caen por una cuenta de Hammock, pero eso no exime que Hammock pueda hacer labores de cobranza preventiva, ¿no? Y correctiva en caso de que haya algún retraso. Ahora, lo que nosotros hacemos ya después de que entramos un contrato como administradores de la cobranza es hacer precisamente lo que los bancos, los buenos bancos, hacen bastante bien, que es evitar que los fuegos se vuelvan incendios. Entonces, pues mandando recordatorios de pago, dando facilidades de pago domiciliadas, medios electrónicos, ¿no? O sea, a la gente no se le va a ir que tiene que pagar renta si tú haces una buena labor de cobranza preventiva, si les das opciones. Y lo que comentabas es que nuestro servicio, a diferencia también de muchas pólizas o fianzas, sí se puede diferir a lo largo del contrato de arrendamiento y es más, se puede sumar en el precio de la renta.
de tal suerte que tú, como propietario, le puedes decir a cualquier interesado en rentar tu inmueble, aquí aceptamos a inquilinos que no tienen aval y no cobramos nada más que la renta. Y eso se vuelve bien atractivo cuando te comparas en el mundo de los marketplaces o de los portales inmobiliarios contra otros desplegados que dicen aval forzoso, obligatorio, o pues contratas la renta, pero tú tienes que pagar tu póliza, ¿no? Y pálmale la póliza desde el inicio, ¿no? Acá, pues es mucho más fácil decirle al propietario, oiga, ¿por qué no le sube 3% a la renta? No se va a notar mucho, pero ya diga que puede rentarle a cualquier persona y sin costo adicional. Entonces, con esos 3%, haces el labor de cobranza casi entonces como si fueras administrador de la propiedad, no haces el mantenimiento de la propiedad, eso es otro servicio, me imagino, y haces el labor de garantizar la renta en caso de que el inquilino no llegue a pagar su renta, ¿verdad? Es realmente un hasta 6%, o sea, nuestro costo promedio es 5% de la renta, pero tendemos a repartirlo hacia ambos lados, hacia el propietario y hacia el inquilino. ¿Por qué? Porque ambos reciben valor, ¿no? El propietario se ahorra. ¿Cuántas rentas tú crees que existen en México? Es una estadística que existe, de hecho. Perdón, ¿Cuántas rentas tú crees que hay aquí en México? Bueno, nosotros tenemos identificado un mercado de 2 millones de rentas que se pactan anualmente, cada año, anualmente, en las 3 principales ciudades del país, ¿no? Solo en 3. Representan 75% del mercado, México, Monterrey y Guadalajara. Wow. Ahora, muchas de estas rentas no son formales, ¿no? No traen un contrato vinculante, pero sí sabemos que más o menos estamos hablando de un mercado potencial de 2 millones de renta, perdón, de arriba de 5,000 pesos, sí. Que para nosotros ese es el mercado atendible, ¿no? Sí. De hecho, te quería preguntar algo. ¿Qué limitante te pone la regulación en el crecimiento de tu negocio? Porque siento que el negocio podría explotar si el regulador te ayudaría a obligar a cada propietario a tener una póliza de seguro, por ejemplo. Yo pienso en lo que pasa en Europa, donde no puedes rentar como propietario una propiedad si la propiedad no está asegurada. Es imposible. Entonces, no tienes derecho a hacerlo. Y no tienes como inquilino, creo que casi 100% de los inquilinos toman una póliza de seguro de renta para justamente protegerse en caso de que pues, algo les pase. Es normal que pierdas tu trabajo o tengas un problema en tu vida. Desafortunadamente las cosas no son tan sencillas. ¿No crees que el regulador tiene algo que hacer aquí en México justamente para modernizar un poco el mercado? Pues mira, yo pensaría que si hubiera una responsabilidad civil, precisamente como cuando pues, circulas por la calle y puedes matar a alguien, pues sí te tienen que forzar a contratar un seguro. Ahora, aquí estamos hablando de cómo obtener más renta, si lo quieres ver así, ¿no? O sea, dices, oye, pues a mí me gustaría que a los propietarios no les duela el que les dejen de pagar, ¿no? Pero realmente no creo que eso, desde mi punto de vista, sea una preocupación para que el gobierno intervenga. Donde yo creo que el gobierno podría intervenir, ¿no? Y eso podría detonar un mercado mucho más profundo de renta que se requiere en el país, es con la parte fiscal. Y ya hizo un buen logro, un buen avance con este régimen de simplificación de confianza. Es un muy buen avance y yo creo que vamos a ver resultados en el corto plazo. Otra propuesta que también a mí me tocó hacer, porque dicho sea de paso, a mí me pidieron hacer una serie de recomendaciones de política pública hace como 5 años a través del Banco Interamericano para que el gobierno pudiera promover un mayor mercado de vivienda en alquiler en México. Y parte de esas recomendaciones ya se han venido instrumentando. Una de ellas era hacer una asociación de vivienda en renta, promover financiamiento para inversión institucional a través de la CIF, ¿no? Y una parte de esas recomendaciones tenía que ver con el ámbito fiscal y yo lo que estaba sugiriendo es que las rentas tuvieran tasa cero de IVA, ¿no? No como hoy que están exentas de IVA, ¿no?
sino que la renta te permitiera decir, tengo tasa cero y por ende tú podrías recuperar el IVA que pagas, ¿no? Es un tema que a lo mejor es medio técnico fiscalmente, pero eso haría que la gente no le tenga miedo, ¿no? A declarar sus rentas simplemente porque hay un beneficio de dar recibos de renta, ¿no? Y el otro tema que creo que podría el gobierno apoyar y este es para mí algo mucho más trascendente, es darle la oportunidad a los inquilinos de construir historial de crédito con el pago oportuno de sus rentas, ¿no? Y ahí, pues mira, la realidad es que todas las personas que he visto que están tratando de solucionar el tema de riesgos de arrendamiento, ninguno más que nosotros somos los que nos hemos animado a reportar el pago de rentas al buró de crédito y a las sociedades de información crediticia. Y yo lo que creo es que lo que han hecho todas estas empresas es socializar la pregunta de ¿te gustaría que te reportáramos al buró de crédito o no? Y todo mundo va a decir, si me lo preguntas, no. Pero la gran mayoría de los jóvenes se ve beneficiado porque la gran mayoría paga tiempo de que les crees un historial de crédito. Entonces, cuando tú le preguntas a la gente, ¿te gustaría que te ayude a crearte un historial de crédito para que los bancos te presten para lavadora, para coche y todo? Ahí te van a responder que sí, ¿no? Entonces yo lo que creo es que lo que debería de ser obligatorio es que si existen agentes de cobranza trabajando en pro de las rentas, pues que estén obligados a reportar esa cobranza a las sociedades de información crediticia en beneficio del sistema financiero. Sí. Porque tú le das la llave al mundo del crédito a todos los buenos pagadores inquilinos que nacen jóvenes, ¿no? Nacen sin ningún historial, y ahí es donde yo creo que se puede hacer muchísimo impacto, más allá del tema de andar protegiendo contratos de arrendamiento, ¿no? Que yo estoy bastante sorprendido aquí en el sector inmobiliario cómo finalmente el regulador no está tan involucrado o tan preocupado por captar esos flujos de dinero que son impresionantes. Puedes pagar una propiedad usando 650,000 pesos o 700,000 pesos quizás en la actualidad en efectivo, cuando en muchos países ya no puedes pagar nada, 100% esta transferencia. El notario apunta de manera muy clara cuáles son las fuentes de ingresos, las rentas se declaran al 100% como parte de tu ingreso. Yo en mi declaración fiscal anual tengo un apartado que dice cuánto he generado de ingresos de renta. Entonces, son maneras de recaudar fondos, y entonces, enfrente de esto, pues por supuesto pones algunos incentivos fiscales para que haya más inversionistas, para que los bancos se arriesguen más a prestar, y entonces desarrollas un mercado de rentas muy, muy fuerte, muy, muy dinámico. Esto me sorprende bastante. Sí, y bueno, lo que pasa es de que mucha gente en este país vive de sus rentas, y esa es una población, pues si lo quieres ver, vulnerable, ¿no? Entonces, la verdad es que cobrar impuestos sobre las rentas habitacionales yo creo que es de las cosas más impopulares, ¿no? Que podría haber. Y muchas de estas decisiones pues se están midiendo por los votos y no por el impacto económico como bien estamos acostumbrados tristemente, ¿no? Entonces yo creo que pues de alguna manera se tiene que ver cómo generar el efecto deseado en términos económicos sin devaluar el capital político, ¿no? Y creo que el tema del reciclo lo está haciendo, ¿no? Por lo menos como en el camino indicado, ¿no? O sea, obviamente que hay un potencial de recaudatorio mucho más amplio, ¿no? Del que se está logrando con esto del reciclo, pero es el camino correcto desde mi punto de vista, ¿no? Y otro aspecto que mencionabas hace unos momentos que también puede potenciar el mercado de vivienda en rentas es democratizar la inversión, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque hoy día hablábamos de que, pues mira, quien ya no tiene el tema de administración o desconfianza, o quien ya tiene el tema de administración y desconfianza resuelto por empresas como Hammock, ¿no? Quien ya tiene el financiamiento para comprarse un inmueble, quien ya sabe qué comprar, ¿no? O sea, todas esas cuestiones que son impedimentos para hacer un mercado más profundo de vivienda en renta, también está al alcance de unos cuantos, ¿no? O sea, ¿cuántas personas pueden comprarse un inmueble de más de $1 millón, ¿no? Que más o menos eso es lo que tienes que tener
para que la renta rinda bien, porque hay inmuebles de menor valor, pero la verdad es que esos inmuebles como inversión terminan siendo contraproducentes, ¿no? Son inmuebles desechables, que cumplen una función. No quiero decir de manera despectiva que son malas casas, pero esas casas como inversión no te van a llevar muy lejos, ¿no? Entonces, para comprarse un inmueble que sí te lleve lejos en términos patrimoniales, pues hay que ser millonario literalmente, ¿no? ¿Y cuántas personas tienen esa capacidad? Entonces, a lo que voy con el tema de democratizar la inversión en vivienda en renta es hacer que varias personas puedan coparticipar o ser copropietarios de inmuebles que dejan buena renta, ¿no? Y ahí es donde entras en el tema de hacer inversiones fraccionadas, ¿no? De decir, oye, vamos a remodelar un edificio, vamos a poner cuartos en renta o hacer un co-living, ¿no? Que es un concepto un poquito más revolucionador si lo comparas con cuartos de alquiler, ¿no? Y esto nos va a producir a cada uno de los inversionistas que puso a lo mejor un ticket de un 1%, que a lo mejor ese ticket pues, te representa no 1 millón de pesos, sino 200,000 pesos, ¿no? Les va a representar en términos de renta neta lo que no vas a poder obtener tú jamás si te alcanzara para comprarte un inmueble de manera directa. Entonces, esa es la gran promesa de valor que tiene la inversión fraccional. Tickets bajos. ¿Se hace como persona física o se hace dentro de una SAPI o algún vehículo legal jurídico específico? Hay varias alternativas. De hecho, hay una que a mí me entusiasma mucho y que yo creo que ahí el Infonavit, sin quererlo, o sin darse cuenta, detonó una posibilidad de inversión enorme, que es cuando le presta a más de un acreditado para comprar la misma propiedad. Se llama Unamos Crédito y tú puedes ser, junto con otra persona, dueña del mismo departamento y pagar tu crédito Infonavit, ¿no? Entonces puedes utilizar el dinero que tienes en el Infonavit, entre varios, ¿no? Se pueden juntar para comprar un mismo departamento, alguien como Hammock se los puede administrar y se reparten el flujo de la renta en partes proporcionales de lo que puso cada quien. Ahí lo que hace falta también es un esquema que permita de alguna manera definir qué pasa si alguien se quiere salir o qué pasa si alguien incumple en el pago de su crédito, pero eso es atendible, eso se puede resolver inclusive desde que se escritura el departamento, viene también con las reglas de copropiedad, ¿no? Y de ahí para adelante se puede vivir en armonía siendo copropietario de un inmueble sin tener que ser parientes, ¿no? Entonces, ese es un esquema muy básico, pero que ya está al alcance y muy atractivo de quien quiere utilizar su Infonavit en copropiedad como inversión. Pero luego existen esquemas en donde tú puedes ser partícipe de proyectos completos como edificios de co-living, en donde a través de un fideicomiso, ese es el propietario de todo el proyecto, tú compras derechos de ese fideicomiso por una determinada cantidad. Ahora, tú decías, oye, ¿cuál es el rendimiento que yo podría obtener como persona física al participar de este tipo de proyectos? Pues depende del tamaño de tu ticket. Si le metes 20,000 pesos, vamos a hablar que el rendimiento que podrías obtener por la suma de la renta y la apreciación del inmueble, o de tu participación, porque tu participación la vendes con plusvalía al cabo de los años, ese rendimiento más o menos te da arriba del 10%, entre 10 y 15%. Si eliminas la plusvalía, ¿qué opinas que sería? Porque a veces la plusvalía, especialmente en copropiedad, pues no hay mercado secundario realmente. Si tu copropietario no te quiere comprar, pues estás un poco bloqueado con el edificio, ¿no? O con pero cuando compras a través de un fideicomiso, eso no sucede, porque tú puedes vender tus derechos detentando lo que estás recibiendo de rentas, y ahí sí captas la plusvalía. Entonces aquí sí, pero es la figura jurídica, es el fideicomiso en este caso. Sí, entonces tú compras derechos o acciones, si lo quieres ver así, sobre un inmueble, sí. Y esas acciones dan cierta renta. Conforme las rentas van subiendo, tú puedes decirle a alguien, oye, te vendo algo que te da 3,000 pesos al mes, ¿cuánto me pagas? ¿No? Pues 20 veces eso, o lo que sea, ¿no? 20 veces eso al año, ¿no? Que eso es vender a un cap del 5% en términos técnicos, ¿no? Sí. Entonces, eso sí es fácil. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, pues esto paga como relojito mes con mes tanto y así ha venido creciendo, ¿no?
Ahora, ¿cuánto de ese rendimiento que yo estoy diciendo para alguien que mete 20,000 pesos y que se está llevando un 13% de retorno anual, ¿no? ¿Cuánto viene de rentas? ¿Cuánto viene de plusvalía? Más o menos mitad y mitad, ¿no? En el caso que yo menciono. Entonces, 6,5% de renta neto en este país es muy atractivo. Te iba a decir, ¿has visto aquí en este país situaciones donde tienes rentas que cubren la mensualidad, incluyendo la hipoteca, o no existen figuras de cash flow? No, de esas que se pagan solitas, sí puedes obtenerlas si fueras el inversionista de todo el inmueble. O sea, cuando tú te vuelves, o sea, vamos a suponer que tú compras un edificio, lo remodelas y lo vuelves una renta de alta densidad, o sea, rentas cosas chiquitas, ¿no? Departamentos muy chiquitos o un co-living, eso es una renta de alta densidad. Ahí los rendimientos de la renta sí te pueden alcanzar para pagar el costo de la hipoteca. ¿Por qué? Porque estás hablando de que estás obteniendo sobre el valor de tu inversión netos arriba del 12%. Pero aún así cuando te prestan, si te prestan a largo plazo, la amortización no te pega tanto, o sea, vas diluyendo lo que pediste prestado a lo largo de 20 años. Y entonces sí hay algunos casos excepcionales en donde la renta alcanza a pagar el crédito y puedes pedirle, si te prestan al banco, hasta el 100%, ¿no? Pero el banco no lo va a hacer, te va a prestar el 90%, si le demuestras que puedes pagar. Pero la gran mayoría de los inmuebles, aún los que dan buena renta en este país, sí requieren que haya algo de inversión por parte de cada persona. Y más o menos yo estimo que es mitad y mitad, ¿no? Mitad es tu capital, mitad lo puedes apalancar y va a llegar un punto en donde la renta sí le va a ganar al crédito, ¿no? Pero si quieres que la renta pague tu crédito desde el día 1, pues vas a tener que poner la mitad. Sí, pero hay gente que dice, oye, yo no tengo para poner la mitad. Ah, ok, pones un enganche menor, vamos a hablar un 15%, y te acostumbras a tener que compensar lo que la renta te da contra lo que tienes que pagarle al banco y entonces tú vas a tener que hacer un ahorro forzado, ¿no? Nosotros precisamente cuando asesoramos a quien compra un inmueble con cara de invertir a largo plazo de manera patrimonial, le decimos que hay 3 momentos a lo largo de la inversión. El momento en donde le va a tener que estar complementando a la renta para pagar el crédito, el momento en donde ya la renta empieza a superar el pago del crédito y el momento en donde ya pagaste el crédito completo y ya nada más vives de tu renta, ¿no? Entonces, nosotros somos muy buenos o tenemos muy buenas herramientas para prospectar esos momentos y decir, mire, con este enganche en este inmueble, el periodo en donde la renta ya va a cubrir el 100% del crédito que está solicitando es en el año 7, o en este caso es en el año 5. Todo depende de cuánto tienes en el Infonavit, qué te estás comprando, cuánto enganche das, ¿no? Etcétera, etcétera. Y luego, al final, la pregunta de los 64,000, como decíamos en el programa del concurso, ¿no? Hablo luego con muchos dichos y cosas medio que no aplican a las mismas generaciones de hoy, pero bueno, la pregunta del premio millonario, ¿no? ¿Y esta inversión cuánto me va a dar en el momento en que yo ya no tengo otros ingresos, ¿no? Más que mis inversiones? Y ahí es donde se compara, y quiero abrir los ojos de tu audiencia, Karim. Ahí es cuando tú comparas una inversión inmobiliaria de manera patrimonial, o sea, que dejas crecer durante muchos años, versus invertir ese dinero en fondos de pensión o en CETES, el nivel de ingreso que recibes de una inversión inmobiliaria supera por varios múltiplos lo que podrías lograr tú invirtiendo tu lana en un fondo de pensión o invirtiendo tu lana en CETES y reinvirtiendo los intereses, ¿no? O poniendo un negocio también, porque los negocios, pues, no todos van a pegar, ¿no? Entonces... Ay, por el simple hecho de que tu capital ya está amortizado y que este premium está allá y tienes un retorno, es infinite return, esencialmente, ¿no? Sí, entonces la realidad es de que lo único que hace que la gente no pueda acceder
a estas inversiones de gran rendimiento y bajo riesgo, porque los inmuebles no tienen tanto riesgo como poner un negocio, es que, pues uno, el ticket no sea de millones. Dos, te presten para poder estirar tu capital al máximo. Y tres, que haya alguien que te resuelva el tema de que ya está administrada la renta y te la van a garantizar, ¿no? O sea, porque eso es lo que hace que la gente diga, oye, es que sí me laten los inmuebles, pero yo no sé con qué se comen, ¿no? Cómo se operan, ¿no? Y me van a requerir yo tener que, además de mi trabajo, estar atendiendo a inquilinos, ¿no? Entonces, habiendo soluciones como las de Hammock ahí, entonces ya sí tú puedes buscar proyectos y además invertir en coparticipación o en coinversión para que entonces obtengas el mayor rendimiento y puedas jubilarte o retirarte con mucho más ingreso del que vas a obtener de tu Afore, porque el Afore en este país estadísticamente rinde nada más 30% del último sueldo percibido. Eso es para donde vamos con el régimen de las Afores actual. Entonces tienes que hacer algo desde hoy para poder compensar lo que no vas a recibir de las Afores, y los bienes inmuebles son la mejor alternativa desde mi punto de vista para retirarte con más y de manera segura. Bien, pues esto es excelente. Gracias por hacer la promo de la inversión inmobiliaria. Es exactamente lo que queremos hacer aquí en el programa. ¿Estás buscando emprender en bienes raíces pero no te atreves? Súmate a Neximo y recibe las mejores comisiones del mercado. Contamos con el programa de capacitación más completo de la industria y las herramientas tecnológicas más avanzadas para apoyarte en tu proyecto empresarial. Sé dueño de tu propia inmobiliaria por una inversión mínima. ¿Quieres saber más? Visita nuestra página unete.neximo.mx ahora mismo para recibir todos los detalles. Rodrigo, me encantaría quedarme contigo mucho más tiempo, pero el tiempo va corriendo y nos tenemos que separar, pero te prometo invitarte para 2 próximos debates que haremos en el programa. El de fraccional, para aprovechar justamente toda tu experiencia, y el del co-living, ya que también has invertido en esto. Y a todos los que nos están escuchando, pues escuchando, espero que se pongan en contacto contigo, no solo para Hammock, pero también para poder explorar estas oportunidades. Es que yo mataría para tener un amigo como tú en mi círculo para hablar en detalle de todas estas alternativas de inversión. Ha sido fascinante poder tenerte con nosotros en el programa. Pues afortunadamente ya no tienes que matar a alguien, mi querido Karim, ya soy tu amigo, ¿no? Entonces me va a dar mucho gusto estar contigo en las siguientes. Excelente, nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Les recuerdo, nos vemos cada jueves a las 10 de la noche, cada sábado a las 14 horas. El programa se llama Inversiones Inmobiliarias. Nos pueden escuchar en todos los canales de la radio para imagen y por supuesto en la tele y también pues en todas las plataformas de podcast. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Rodrigo. Hablamos. Gracias a todos. ¿Te ha gustado este video? Dale click abajo. Y por favor, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita, justamente para poder recibir una notificación cada vez que publicamos un nuevo video. Nos vemos. Este programa fue presentado por Neximo, la primera inmobiliaria digital de México. Hacemos más para ti. Te recordamos que todos los episodios de Inversiones Inmobiliarias están disponibles en revista.neximo.mx.